Bienvenidos a todos a este tutorial sobre la asignatura de inglés con el tema de presente simple. ¿Qué es el presente simple? Son las acciones que realizamos cotidianamente. Si ponemos una línea del tiempo, esto es el presente. Son las acciones que hacemos día a día. En otras palabras, nuestra rutina. ¿Cómo lo conjugamos en español? Simplemente una rutina puede ser yo como. Es algo que no hemos dejado de hacer y seguimos siendo actualmente. En español por lo regular no utilizamos el yo, solamente decimos como. Recordando, en inglés sí es necesario poder poner nuestro sujeto yo, si no, no tiene la conjugación y se pierde el significado. Entonces, si queremos hacer otra acción, ejemplo, yo corro, él juega, son oraciones que están colocadas en presente simple. Como cualquier tiempo, el presente simple tiene tres maneras de expresarlo: afirmativo, negativo e interrogativo. Empezaremos explicando cómo se construye una oración en presente simple en su forma afirmativa. En presente simple de manera afirmativa se construye muy sencillamente, como lo podemos ver en este cuadro. Simplemente necesitamos, como nos los dice, un sujeto, puede ser yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. Y solamente un verbo. Ejemplo, si yo quisiera decir yo corro, I, el verbo correr, run. Sin otro detalle, así de sencillo se construye una oración en presente simple. La complicación viene cuando utilizamos las terceras personas, que son he, she, it. En manera afirmativa, si ustedes se percatan, nos están agregando al final del verbo una letra. Para este verbo es la letra S. Entonces, si queremos expresar ella corre, sería she runs. Como se pueden percatar, la S se coloca en estos tres, los volvemos a seleccionar, en he, she, it, delante de los verbos. En el siguiente cuadro podemos observar, de igual manera, si utilizo yo, I, you, we y they, el verbo sería work. O sea, yo trabajo, tú trabajas, nosotros trabajamos, ellos trabajan. El problema, volvemos, es que si utilizamos he, she e it, tenemos la S terminando, en otras palabras, works. Ahora vemos el siguiente verbo, teach. Si tenemos teach, tenemos I, you, we y they de nuevo. Este verbo termina con ch. Vean su transformación si utilizamos he, she, it, terminan en s. Eso quiere decir que si nuestros verbos terminan en estas letras, sh, ch, ss, s, o, s o x, van a terminar
con la letra S. Ejemplo, el verbo que tenemos ahí, wash, termina en SH, por lo tanto, le vamos a conjugar ES. Otro verbo, ejemplo, go, termina en O, que está marcado aquí, y le vamos a tener que agregar para he, she, ate, es. Otro caso que tenemos normalmente es cuando nuestros verbos terminan en Y. Ejemplo, yo llevo, tú llevas, nosotros llevamos, él lleva. Pero si está con he, she, it, vean, se transforma. Quiere decir que nuestra Y que teníamos fue eliminada y se transformó en IS. Colocamos otro ejemplo, aquí está. La regla es que si termina en una consonante y una Y, ejemplo, aquí si ustedes se percatan, aquí terminó en doble R. Vean, en estos casos termina en R, termina en D, y termina en una R antes de la Y. Eso quiere decir que es una consonante. Si terminan en eso, ejemplo, vamos a escribir el verbo carry. Esta Y que tenemos aquí en automático vamos a desaparecer, entonces esta Y K ri es. Otro ejemplo claro tenemos y colocamos el verbo estudiar. Vean, termina, la D es consonante y adelante tenemos la Y. En este caso, como ya lo hemos visto, desaparecemos la Y y nos queda estu es studies. Esas son las reglas que tenemos que utilizar para la forma afirmativa del presente simple. Hay que tener siempre ojo solamente cuando utilizamos de nuevo a he, she, ate. En su forma afirmativa vamos a tener que agregarles s, es o ies, dependiendo, como ya hemos visto, las situaciones presentadas en este cuadro. Revisando ahora, vamos a checar cómo construir una oración negativa de nuestro presente simple. Colocamos el signo menos y en color rojo. A partir de aquí el presente simple va a tener que utilizar palabras auxiliares. En español nuestra palabra auxiliar siempre es no. En inglés esta palabra utiliza varias. Dependiendo del tiempo que se utilice es lo que nos ayuda. Por eso le llaman palabras auxiliares. En este caso nuestros auxiliares son como do y dos. Aquí podemos observar dependiendo de las personas que vamos a utilizar. Si es I, we, you, they, utilizamos do. Si son he, she, it, vamos a utilizar does. ¿Cómo construimos una oración? Solo necesitamos nuestro sujeto que hace la acción, nuestro auxiliar dependiendo la persona que tengamos aquí. Ahora sí, nuestra partícula para negar, que es el not.
Y por último, un verbo. El que quieran ustedes. Este verbo en su forma normal, sin nada de cambios, normal. Nos disponemos a hacer el ejemplo. I. Si estoy utilizando I, reviso mi tabla. I le corresponde do. I do not. Y en este verbo en esta ocasión cualquier verbo que se nos ocurra. Run. Anotámoslo. Run. Y aquí dice claramente yo no corro. El ejemplo con he, she lo anotamos también. Vamos por colores. Si tengo he, en automático reviso mi tabla y nos dice que nos corresponde 2. Entonces coloco 2 not, el mismo verbo para no cambiarlo, run. Él no corre. Así construimos una oración negativa. Solo falta acotar de que la unión de estos dos nos da la palabra don't. La unión de estos dos nos da la palabra doesn't. Se puede escribir does not o doesn't o do not, don't, que vendría siendo lo mismo. De esta manera construimos una oración negativa. De manera interrogativa, igual, vamos a depender de nuestros verbos auxiliares. Volvemos a hacer hincapié que dependiendo de la persona que utilicemos, si es I, we, you o they, vamos a utilizar la palabra do. Si es he, she e it, vamos a utilizar la palabra does. ¿Dónde colocamos ahora estos auxiliares? Estos auxiliares tendrán que ser colocados antes de nuestro sujeto. Nuestra estructura es, vamos a ponerla, necesitamos un auxiliar, que ya vimos cuáles son nuestras palabras auxiliares, anotamos auxiliar, entonces va nuestra palabra auxiliar, luego nuestro sujeto, quien realiza la acción, nuestra acción, que es el verbo, y por último rematamos con nuestro signo de interrogación. Si yo estoy preguntando algo con you, vamos a empezar colocando, si es you, le corresponde do. Do you, y un verbo comúnmente run. En caso de estar utilizando he o she, si podemos ver he, she e it llevan dos. El sujeto es he, es él, y el verbo termina siendo igual run. Rematamos sin olvidar nuestro signo de interrogación. Y con esto ya construimos una oración interrogativa en presente simple. La de arriba dice tú corres. El de abajo dice él corre, en español. Aquí vamos a mostrar varios ejemplos de lo que estuvimos utilizando y de lo que vimos. Tenemos de manera afirmativa, que nos dice que tenemos que ponerle un sujeto you y luego un verbo it, que nos traduce textualmente tú comes,
Vamos con otro ejemplo. En esta ocasión tenemos el sujeto como he. Luego tenemos el verbo cook. Recordando lo que hemos visto, al final tenemos que agregarle la letra S porque estamos hablando de él. Y textualmente nos dice, él cocina. Por último, tenemos otro. Estamos viendo la imagen y dice, nosotros, we play. Nosotros jugamos. Como se pueden percatar, no hay mucha diferencia en español y en inglés. De manera interrogativa tenemos que empezar, les recuerdo, vamos a utilizar en estas dos formas, en interrogativo y en negativo, solamente en esas dos formas vamos a utilizar nuestros auxiliares que son do y dos, solamente en esos tiempos. Volvemos a marcar ejemplo, aquí está el auxiliar do. Do lo utilizamos, recuerden, para you, I, we y they. You, y tenemos de remate nuestro verbo eat. Comes. Igual en la parte de abajo tenemos dos. Les recuerdo que dos se utiliza para he, she e it. Y por último tenemos cook. Volvemos a lo mismo. En la parte de abajo nuestro auxiliar es do, porque el sujeto que estamos utilizando es you. Y rematamos con play. Ya de manera interrogativa tenemos ahora el sujeto que es you y por lo tanto le corresponde do. En esta ocasión contraído, don't. Y por último tenemos nuestro verbo eat. Abajo lo mismo, he, pero como es he utilizamos do y dos. Y rematamos con nuestro verbo que es cook. Última oración, nuestro sujeto we. Como es we utilizamos do, don't y rematamos con nuestro verbo play. El presente simple también nos sirve para expresar pertenencias. Vamos a colocar pertenencias. Una pertenencia es algo, pues como dice su nombre, que nos pertenece. En este caso vamos a utilizar para esto el verbo have, que significa tener. Vamos a expresar que tenemos o somos propietarios de algo. En la siguiente cuadro podremos ver cómo utilizamos nuestro verbo have en su manera afirmativa. I have, yo tengo, you have, tú tienes, we have, nosotros tenemos, they have, ellos tienen. Esto se complica un poco, como les recordaba, en presente simple habría que agregarles eses a los verbos, como Superman. El problema de aquí es que no se les agrega, sino se nos transforma la palabra a esta cosa que es el has. Si vamos a utilizar he, she o it en manera afirmativa, vamos a tener que cambiar esta palabra de have, se va a transformar solo para he, she e it en has. En solamente, disculpe que sea en repetitivo, pero a veces no les queda claro, en manera positiva. Entonces,
estas tres que tenemos aquí abajo dicen él tiene, ella tiene y eso tiene. ¿Tiene qué? Puede ser un perro, un avión, una casa, un novio. Fácil y sencillo. Vamos a poner un ejemplo. Sujeto I, verbo have, y una pertenencia, dog. En caso de ser ella, como les había dicho, o él, he, vean cómo se transforma la palabra solo en afirmativo. Has, cambió, y rematamos con el objeto de pertenencia. Como ya les había dicho, puede ser un avión, un perro, un barco. En esta ocasión, cat. Yo tengo un perro, él tiene un gato. Ya tenemos dos oraciones con el verbo have y has. Aquí están nuestros ejemplos. Ok, para utilizarlo en manera negativa e interrogativa, negativa e interrogativa, se va a tener que acatar a las reglas. Quiere decir que en estas dos formas vamos a anotar, vamos a utilizar do y vamos a utilizar dos. Si yo quiero decir que no tengo esa pertenencia y estoy utilizando I, les recuerdo, le corresponde do, nuestro dato negativo, not, el verbo comúnmente, que es have, y ahora sí, nuestro pertenencia, a dog. Yo no tengo un perro. Haciendo puntual, les recuerdo que esto se puede transformar en don't. Do not puede ser don't. En caso de utilizar he, she o it, she le corresponde dos, les recuerdo. A he, she, it les corresponde dos. Anotamos dos. La negación, not, es igualito al presente simple, pero en vez de cualquier verbo estamos utilizando como verbo el verbo have. Aquí no se transforma, aquí no le pasa nada al verbo, solo en afirmativo, por lo cual nos queda have, y lo voy a hacer muy pequeño, a cat. Recordándoles, does not puede ser doesn't. Para interrogar tendremos que empezar con nuestro auxiliar. En este caso, si estoy utilizando you, do, you, igual nuestro verbo en su forma normal, sin cambios, sin nada, have, y por último la pertenencia, a dog. Ahora el último, vamos a utilizar entonces dos, she como sujeto. Les recuerdo, dos y she siempre tienen que ir unidos. Have, ya como a la muchacha le gustan no los perros sino los gatos, a ella le corresponde a cat. Entonces, yo no tengo un perro, tú tienes un perro, signos de interrogación, si no, no podemos decir
que es una pregunta. Ella no tiene un gato. Ella tiene un gato en manera interrogativa. Resaltando los puntos. El has solo lo vamos a utilizar en manera afirmativa. Have se va a utilizar en tanto afirmativa, como ustedes pueden ver, negativa e interrogativa. Has solamente lo vamos a utilizar en manera afirmativa y solo con 3 personas. He, she, ate. Este verbo está conjugado en el tiempo que acabamos de ver, que es presente simple. Bueno, espero que les haya gustado esto y que les resuelva muchas dudas. Nos veremos en el siguiente tutorial.